El tema del día de hoy es un tema muy importante. Es uno de los tres principales pilares del trading y es las técnicas de control de riesgo. Estaremos hablando de tres puntos principales. Los puntos principales a tocar el día de hoy serán, primero, aclarar qué es realmente el control de riesgo, a qué nos referimos con la gestión del riesgo o administración del riesgo, la psicología y el riesgo, que están muy relacionados. También hablaremos por qué son tan importantes las técnicas de control de riesgo y vitales para el éxito en el mundo de las inversiones. Analizaremos también intentos que se han hecho por crear un sistema perfecto en el cual evite las pérdidas y los resultados que se han obtenido. Y por último hablaremos de algunas técnicas avanzadas para el control de riesgo que utilizan las instituciones para evitar que sus traders incurran en pérdidas desastrosas para la empresa. ¿Qué es el riesgo? Hablaremos brevemente qué es el riesgo. Cuando hablamos de control de riesgo, gestión del capital, administración de riesgo, como suelen llamarle algunos otros traders, realmente estamos hablando de control de pérdida. Las técnicas de control de riesgo se enfocan en dónde colocar nuestros stop loss en caso de que el trade vaya en nuestra contra. En pocas palabras, limitar la pérdida en la que se va a incurrir. Si se tuviera un 100% de seguridad en alguna inversión o un trade que se realice, no habría necesidad del control de riesgo. Pero ya que estamos ante una actividad probabilística, es necesario controlar la pérdida a la que nos enfrentaríamos en caso de que las cosas o de que el instrumento no se mueva en la dirección como nosotros lo hemos anticipado. Entonces, eso significa realmente el control, administración o gestión del riesgo. En caso de que el trade o la inversión vaya en nuestra contra, controlar o limitar la pérdida en la que se va a incurrir. Ahora bien, cuando tomamos decisiones, cuando entramos en una inversión o en un trade, podemos tener un plan fijo, que es lo que se recomienda, una estrategia fija. Sin embargo, conforme el mercado comienza a moverse, comenzamos a tener diversas reacciones. Si empieza a moverse a nuestro favor, nos da un poco de tranquilidad. Sin embargo, cuando empieza a moverse en nuestra contra, podemos empezar a dudar. Conforme vemos los números o el dinero que perderíamos si se cerrara la posición en ese momento, ahí es donde entra la influencia emocional y por ello está estrechamente relacionado con la psicología. El problema con los mercados es que no se mueven en una línea recta, ni hacia arriba ni hacia abajo. Y muchos traders, debido a la fuerte presión que sienten por ver el dinero en el gráfico o en la plataforma que están utilizando, incrementar y disminuir constantemente, han optado por cambiarlo de reflejar el dinero a reflejar solamente la cantidad de ticks o pips que se han ganado. Y esto refleja la fuerte influencia psicológica que tiene cuando se maneja dinero real en una cuenta. Bien, haciendo un resumen de lo que estábamos hablando, cuando hablamos de control de riesgo o gestión de riesgo, estamos hablando de control de pérdida. Si el trade tuviéramos la seguridad o la inversión de que va a moverse a nuestro favor, no necesitaríamos el control de riesgo. Sin embargo, como estamos ante una actividad de probabilidades, el control de riesgo, realmente lo que estamos haciendo es controlando la pérdida en la que se va a incurrir en caso de que la inversión o el trade se mueva en nuestra contra. Sí, el micrófono lo tengo a la misma distancia constantemente. Ahora bien, la psicología está íntimamente relacionada con el control de riesgo, puesto que estamos manejando dinero en una cuenta demo que no es dinero real. Podemos tener un plan de inversión, un plan de trading y ejecutarlo y tendríamos un tipo de reacción. Cuando estamos utilizando ya una cuenta con dinero real, todos los traders solemos tener reacciones diferentes a las que teníamos cuando estábamos utilizando
una cuenta demo. La única diferencia entre las dos es una tiene dinero real y otra no. Si tenemos los sistemas computarizados con algoritmos para realizar trading automático, tiene exactamente el mismo desempeño con una cuenta demo a con una cuenta con dinero real. Sin embargo, los seres humanos que realizan trading tienen resultados muy diferentes si utilizan una cuenta demo o si utilizan una cuenta real. ¿A qué se debe? La única diferencia es el dinero. Bueno, eso se debe a la psicología y a las emociones cuando hay dinero real en riesgo. Sin entrar muy a fondo en el terreno teórico de la psicología, hablando a lo que se refiere a nosotros en nuestra profesión como inversionistas o traders, en el mundo moderno, el dinero está íntimamente relacionado en nuestra mente con la sobrevivencia, puesto que los recursos para sobrevivir, tales como el alimento, el abrigo, una casa para vivir, se obtienen con el dinero. En la antigüedad esto no era así. En la antigüedad lo que valoraba era las habilidades para cazar, para poder conseguir alimento. Esta íntima relación que tiene la mente en el mundo moderno del dinero con la sobrevivencia, cuando tenemos una cantidad de dinero significativa en una inversión, hace que sintamos diferentes emociones, porque el incrementar rápidamente nuestros ingresos significaría mejores posibilidades de sobrevivencia. Y eso es a nivel inconsciente. Por eso las reacciones que tenemos con el dinero real en una cuenta. Uno de los problemas es que los mercados no se mueven en línea recta, ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, cuando entramos en un trade o en una inversión, podemos tener parámetros específicos de dónde vamos a tomar nuestra ganancia, dónde vamos a parar la pérdida e incluso automáticamente meter las dos órdenes. Sin embargo, conforme vemos en la plataforma que estamos utilizando cómo el dinero se incrementa cuando el trade se mueve a nuestro favor y cuando baja un poco, cómo disminuye el ingreso, empezamos muchas veces a dudar. Debería haber tomado mi ganancia cuando tenía, por dar un ejemplo, $200. Ahora está bajando y solamente tengo 150. ¿Por qué no vendí cuando tenía 200? Continúa bajando, ahora solo tengo 100. ¿Qué pasa si rebasa mi entrada y ahora incurro en una pérdida después de haber tenido una ganancia? Y eso nos puede llevar a tomar decisiones fuera de nuestro plan. Cerrar una posición prematuramente. Si tenemos una pequeña ganancia y después se pierde y después toca nuestro stop, incurrimos en una pérdida, la reacción natural de la mayoría de las personas es la siguiente vez que estamos en un trade, cuando tengamos una pequeña ganancia y vemos que empieza a perderse, cerrar el trade y decir, bueno, esta vez no voy a perder, voy a quedarme por lo menos con esta ganancia. Y resulta que ahora el trade se mueve a nuestro favor y cerramos la posición prematuramente. Uno de los problemas es cuando estamos utilizando altos niveles de apalancamiento. Y cómo controlar y llegar a tener un buen desempeño sin dejar que estas emociones afecten nuestro desempeño, que es muy común, uno de los principales problemas. Los vamos a analizar al final cuando hablemos de las técnicas de control de riesgo. Por lo pronto ya vimos la psicología, cómo afecta, vimos lo que significa el dinero. Otro de los problemas, cuando vemos una gráfica y vemos, bueno, si rebasa este nivel, porque técnicamente la estrategia así no lo indica, cuando rebasa este nivel, tendré la certeza de entrar en el trade. Y uno de los problemas que tenemos es, bueno, ¿por qué no compré antes? Una vez que rebasa ese nivel. La mente nos dice, ¿por qué no compré antes? Si hubiera comprado antes, ya tendría ganancia en vez de entrar ahorita con riesgo y sin ganancia. ¿Cómo controlar ese tipo de cosas? Es esencial y muchos traders han fracasado y se han retirado del negocio debido a no poder controlar estas emociones en las que se incurren cuando tenemos dinero real en la cuenta. Al final hablaremos de algunas técnicas que se pueden utilizar para evitar que esto afecte el desempeño que tengamos. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿por qué son tan importantes las técnicas de control de riesgo? Si se tiene una buena estrategia
o un buen análisis del mercado. ¿Por qué es necesario las técnicas de control de riesgo? Vamos a hablar de un par de ejemplos de cómo el control de riesgo fue fundamental y fue el factor principal en la bancarrota de instituciones multimillonarias. Existe la tentación de, cuando el trade o la inversión va en nuestra contra, añadir a la posición con el fin o con la idea de, añadiendo más dinero a la posición después de que se ha incurrido en una pérdida, de añadir más dinero después de que se ha incurrido en una pérdida, con la idea de disminuir el costo promedio y poder salir sin pérdida cuando suba un poco la inversión. Para realizar esto con éxito, se necesita una cuenta con una gran cantidad de dinero. Y muchas veces estamos tentados a hacerlo, lo cual es una de las peores estrategias y uno de los principales factores de incurrir en grandes pérdidas. Una de las peores cosas que puede pasar es que tengamos éxito, añadimos dinero a la posición, tenemos un pequeño movimiento correctivo y logramos salirnos sin pérdida o con una pequeña pérdida, puesto que disminuimos grandemente el precio de entrada. Podemos tener éxito en un par de ocasiones, pero el día que no tengamos éxito y estemos en un mercado con una muy fuerte tendencia bajista o alcista, podemos incurrir una gran pérdida que ponga en peligro incluso nuestra cuenta. Ahora bien, vamos a hablar de dos ejemplos en lo que eso ocurrió. Barren era, como dice aquí, Barren era el banco más grande de Inglaterra en ese tiempo. Estamos hablando alrededor de 1992. Había un trader llamado Nick Leeson, y pueden encontrar la historia completa en Wikipedia, el cual trabajaba en Singapur y realizaba trading en los mercados asiáticos. Para parafrasear y hacer un pequeño resumen de esta experiencia, al principio, dice que el principio del fin ocurrió el 16 de enero del 95, cuando Leeson realizó un trade corto, un short straddle en Singapur y en los exchanges de Tokio. Esencialmente especulando con que el stock market no tendría un movimiento significativo de la noche a la mañana. El trade parecía seguro, por lo tanto puso millones o billones de dólares en el trade. El trade solamente podía perder dinero si los mercados tenían un fuerte movimiento alcista o un fuerte movimiento bajista, de un día para otro. Las probabilidades de éxito del trade eran enormes. Por eso, sin tomar en cuenta el control de riesgo, de qué porcentaje se debe de arriesgar solamente, controlar el porcentaje de la cuenta, puso una gran cantidad de dinero, billones de dólares en el trade. Sin embargo, pasó lo inesperado. Como dice aquí, un terremoto que azotó la ciudad de Kobe en la mañana, el día 17 de enero, envió a los mercados asiáticos y la posición que él tenía en un remolino. ¿Y qué sucedió? Bueno, de lo que estábamos hablando, lo que se conoce como averaging down, añadiendo a la posición perdida para disminuir el precio de entrada. Él intentó recuperar las pérdidas haciendo series de trades cada vez más riesgosos, utilizando futuros, esta vez apostando que el stock del Nikkei, lo cual es el índice japonés, rápidamente se recuperaría. Sin embargo, no se materializó. Esto es lo que se llama revenge trading o trading de venganza. Perdemos dinero, nos enojamos con el mercado y inmediatamente entramos a hacer otros tradings, otras inversiones para recuperar lo que perdimos, para que nos regresen el dinero perdido. Es una emoción muy, muy común que nos lleva a realizar revenge trading como el que él estaba realizando aquí. Las pérdidas, como dice aquí, eventualmente alcanzaron
827 millones de libras esterlinas, o un total de 1.4 billones de dólares. Barings, el entonces banco más grande de Inglaterra, fue declarado insolvente el 26 de febrero. Si una corporación multimillonaria con billones de dólares no pudo rescatar una posición y por poner en riesgo en cada inversión más del porcentaje adecuado, tuvieron que declararse en bancarrota, eso es una lección para los que tenemos cuentas obviamente mucho más modestas que la institución. Vamos a ver otro ejemplo más reciente. MF Global. Sin entrar en todos los detalles, la historia completa la pueden encontrar en Wikipedia. Cuando el Congreso de los Estados Unidos llamó a los principales gerentes de esta corporación a declarar, a ver lo que había sucedido, ellos tenían a sus abogados asesorándolos y no se pudo obtener mucha información. Pero entre lo poco que aportaron, se puede ver claramente que pusieron una gran cantidad apostando, como dice aquí, 6.3 billones de dólares en bonos europeos en las naciones con deuda, apostando a que la recuperación en Europa sería o duraría menos tiempo. En la declaración que hicieron al Congreso parece ser que cerca de 30 a 40% del dinero que tenían lo invirtieron de esta forma, violando reglas básicas del control de riesgo. ¿Cuál fue el resultado de esta empresa con billones de dólares? Tuvieron que declararse en bancarrota. Existen más detalles en la historia, lo pueden encontrar aquí, pero son ejemplos que demuestran cuando se violan reglas básicas de control de riesgo que han sido diseñadas a través de los años para evitar cometer los mismos errores de traders o inversionistas del pasado, y aquí están las consecuencias. Y lo peor que puede pasar es que tengamos éxito, porque solo toma una vez que un trade con una excesiva cantidad de dinero o un gran porcentaje de la cuenta o al que estamos añadiendo una posición que va en nuestra contra, solo podemos tener éxito 9 veces, pero solo una vez que fallemos será casi suficiente para terminar con nuestra cuenta. Ahora bien, el siguiente punto, ¿puede un sistema perfecto evitar las pérdidas? Ya ha habido intentos, y esto no es nuevo, desde el siglo VIII en Francia, por crear sistemas perfectos que cuando se incurra en riesgo, asegurar que no haya pérdida. Y uno muy famoso es el sistema Martingala o Martingale System, conocido en inglés. La más sencilla de esas estrategias consiste en realizar un trade o una apuesta con una mínima cantidad de dinero. Si se pierde, realizar otro con lo doble del dinero, de tal forma que si se gana el segundo, se recupera la primera parte perdida y se obtiene una pequeña ganancia. Sin embargo, si se incurre en una tercera pérdida consecutiva, en la cuarta pérdida hay que exponencialmente aumentar el riesgo, con fin de que solo tome una sola vez, una sola victoria para recuperar todo el dinero perdido y un porcentaje más. El problema con este sistema es que se necesitan recursos infinitos para continuar con el sistema, puesto que hay que ir incrementando exponencialmente el riesgo. Y si se llega a tener una sucesión muy numerosa de pérdidas, tendremos que ir incrementando exponencialmente nuestro riesgo. La creencia general en los casinos, para evitar que los jugadores utilicen ese tipo de estrategia, instituyeron límites de apuesta para detener a los jugadores de martingala. Pero la realidad es que las ganancias con esa estrategia no tienen un fundamento. Los jugadores que la empleen no tienen matemáticamente más ventaja sobre los otros sistemas, puesto que solo se requiere una pérdida para terminar en bancarrota. Solo se requiere de una sucesión de pérdidas mayor del dinero con el que se tiene y ya no poder multiplicar el riesgo en la siguiente para tener una
quedarse en bancarrota. Un ejemplo muy sencillo, si se disponen solamente de, por decirlo así, $6,300 y se apuestan 100 y se pierden en la siguiente apuesta o en el siguiente trade, hay que arriesgar 200 con tal de recuperar los 100 perdidos y 100 más. Si se vuelven a perder esos 200, bueno, ya se perdieron 300. En la tercera, entonces, hay que arriesgar 400 para recuperar 300 y quedarse con 100. En la cuarta, sin embargo, si se perdieron 3 veces consecutivamente, ahora hay que aumentar el riesgo a 800 para recuperar 700 perdidos y solamente quedarse con 100. En la quinta, 1,600. En la sexta, 3,200. El problema es que en la sexta, la apuesta se tendrían que arriesgar 3,200 y si se gana, solo se obtiene el beneficio de 100 para recuperar todo lo perdido. Si se pierden en las primeras 6 tiradas, se habrá perdido el total de 6,300, que es el monto con el que se contaba. Y como solo se tenían 6,300, solo basta una racha de 6 pérdidas para quedarse en bancarrota. ¿Por qué hablamos de este sistema? Ya ha habido traders que han intentado implementar este sistema en la vida real, en trading. Hace un par de años, un trader cobró fama en el mundo del trading intradía, puesto que manejaba un trading room donde realizaba trading intradía en el mercado de futuros. Y según sus seguidores y participantes del trading room, tenía un año sin tener una sola pérdida. Tenía ya un año de estar realizando trading intradía sin una sola pérdida. Esto llamó la atención de la comunidad de traders. Tuve la oportunidad de observarlo, realizar trading en varias ocasiones. Y su sistema era muy controversial, puesto que no usaba stop loss, pero siempre tenía éxito al final. Y una regla del trading es, no debes discutir con el éxito. Sin embargo, al analizar detenidamente el sistema, me di cuenta que no se trataba más que una variante sofisticada del sistema de martingale. Su trading se basaba en estadísticamente en las barras de una hora, detectar en los pasados 6 meses cuál era la mayor extensión que habían tenido. Cuando uno de los instrumentos en el que realizaba trading se acercaba a ese límite que habían tenido en los pasados 3 o 6 meses, él comenzaba con un contrato haciendo un trading en contra del movimiento. Si se extendía un poco más, añadía 2 contratos. Si se extendía más, añadía 4 contratos de una forma estratégica. Cada 10, cada 15, cada 20 ticks o pips, con el fin de acercar el precio promedio de entrada a solo 2 o 3 pips. Solo se requería que el precio se moviera 6, 5 tips, 5 ticks o pips para él obtener una ganancia. Ese era el sistema. Y aun cuando hablaba de muchas otras cosas que tenían que darse para poder realizar un trade, no era otra cosa más que un sofisticado sistema de martingale. Solo se necesitaría una vez un mercado con una tendencia bastante fuerte, un caso extraordinario, para tener un desastre. Y el desastre ocurrió. En una mañana comenzó a realizar ese trade en el contrato de futuros con un instrumento que continuó extendiendo el movimiento. Él continuó añadiendo a la posición. El resultado final fue que su broker tuvo que cerrar su trade. Y la pérdida final fueron $300,000 que perdió en unas horas. Un dinero muchísimas veces mayor al que había ganado en todo el año en el que no había incurrido una sola pérdida. Y esa es una lección que nos ilustra todos los intentos por realizar un sistema 100% seguro han fracasado. Bien, ahora vamos a pasar a las técnicas avanzadas para el control de riesgo. Esas técnicas son muy utilizadas por las instituciones para evitar que esos traders incurran en un gran riesgo y que pongan en peligro la cuenta de la compañía. Y ya lo vimos. En compañías que han violado esos principios, solo ha tomado
un desastre para que la compañía entera se vaya en bancarrota. Una de ellas es que los traders no arriesguen más del 1 al 2% del total de la cuenta en un trade, sin importar cuán seguros esté de la inversión. Ya vimos el caso de Nick Leeson, que su apuesta parecía segura, o su trade o su inversión parecía segura. Solo había que mantener el mercado en un rango como se había estado moviendo durante una sesión. ¿Y qué sucedió? Bueno, puede haberse salido con la suya en varias ocasiones, pero hubo un evento imprevisto, un terremoto en Japón, y fue suficiente para incurrir en una pérdida enorme. Otra de las reglas es no arriesgar más de 6% de los mercados al mismo tiempo. Es decir, si hay 3 oportunidades y se realizan 3 trades, arriesgando el 2% de la cuenta en cada uno de ellos, ya tenemos 6% de riesgo en el mercado. Si resurge otro trade, el cual llama nuestra atención, o tendríamos que cerrar una de las posiciones donde ya que tenemos abiertas, o no podríamos entrar en ella. Otra regla más es, si se pierde el 10% de la cuenta, para ellos, para los traders institucionales, usualmente les suspenden los privilegios de trading por el resto del mes y van a una revisión. La compañía no va a permitir que continúen incurriendo en pérdidas, ni que entren en trading de venganza, ni que, como Nick Leeson, empiecen a incrementar el riesgo para tratar de recuperar el dinero perdido, puesto que ellos ganan por comisión. Ahora bien, después de una pérdida, los porcentajes deben ajustarse al nuevo monto de la cuenta. Un ejemplo de ello, 2% de $10,000, por dar un ejemplo, solo se pueden arriesgar $200 por cada inversión. No más de $600 de riesgo simultáneo. Después de una pérdida hay que ajustar esos porcentajes. Supongamos que se han perdido, sobre todo tras perder el 10% de la cuenta. 10,000 menos el 10% tendremos solo 9,000 y ahora ya solo podríamos arriesgar $180 y no más de $540 de riesgo simultáneo. Eso nos permite varias cosas. Regresando a la psicología del trading, cuando tenemos una gran cantidad de dinero arriesgado en el mercado, es cuando las personas suelen tener problemas hasta para dormir. Cada pequeño movimiento de los mercados significa un gran cambio en el monto de la cuenta. Y eso suele ser perturbador. Por medio de arriesgar una pequeña cantidad en cada trade, no dependemos, nuestro éxito no depende de una sola inversión. Y por ello no podemos tener una reacción emocional tan fuerte, porque un trade ganado, un trade perdido, no va a hacer la diferencia, si no el resultado a largo plazo. De esa forma podemos controlar esas emociones que nos pueden evitar que dejemos correr un trade con el que pudiéramos haber obtenido mayores ganancias, teniendo un plan estricto, y limitándonos al porcentaje que arriesguemos por cada inversión. Existen otras técnicas avanzadas para abrir y cerrar una posición, como son técnicas de escalonamiento ascendente, descendente. Algunas de ellas nos ayudan. Uno de los problemas con el trading es que algunos trades, si no tomamos ganancias rápidamente, podemos terminar con un trade que convirtamos un trade ganador en un trade perdido. Por otra parte, tomando ganancias rápidamente, si se extiende la tendencia, no participamos en el movimiento. Existen técnicas de escalonamiento, tanto para entrar en la posición como para salir de la posición, que nos permite reducir el riesgo de un 75 a un 100% temprano en el trade y dejar una porción para participar si el trade se extiende. Ahora bien, vamos a ir a las gráficas y vamos a dar un ejemplo. Y este es un ejemplo reciente. Aquí tenemos el contrato del bono a 10 años de Estados Unidos. Esta vela que tenemos aquí tiene una punta alcista, se colapsa, cierra los niveles más bajos con una gran cantidad de volumen. Uno de los objetivos que busca un trader cuando entra en una posición es tener una salida clara. Hacer trading cuando el movimiento está en medio es mucho más peligroso, puesto que no tenemos un buen nivel de soporte o resistencia a nuestro favor. Por ejemplo, en este caso, tener un stop por encima de esta vela nos daría un buen nivel de soporte y resistencia por varios motivos. Uno de ellos, lo extenso del rango y la enorme cantidad de volumen
nos sugiere que hubo intervención institucional en esos niveles. Y tendríamos el respaldo de algunos traders o algún grupo de traders institucionales. Otro punto que quiero resaltar en este ejemplo, que es muy útil, es si necesitamos entrar en el trade en estos niveles y por lo extendido de la vela, nuestro stop estaría tan alejado que tendríamos que incurrir en un riesgo mayor de nuestro plan, del 2% por cada inversión, tendríamos que dejar pasar esta oportunidad, por muy atractiva que sea. Y tratar de poner el stop, ajustarlo al 2% en esos niveles, tendríamos nuestro stop muy vulnerable a ser un objeto de una corrección del movimiento. Este ejemplo es reciente y sirve para ilustrar varios puntos. Uno, hay que tener una salida clara, con un apoyo y un soporte claro, que es lo que un trader, por lo general un trader no experto, lo primero que piensa es cuánto dinero puedo ganar en el trade. Un trader con experiencia, un trader profesional, lo primero que piensa es si va en mi contra, cuánto dinero voy a perder. ¿Dónde está el punto? Donde si pasa de ahí, ya el trade me ha probado que mi análisis o no fue del todo correcto o han cambiado las circunstancias del mercado. En este caso, rebasando al alza este nivel, nos daría esa indicación. Pero si tenemos que entrar en el trade en esos niveles y tenemos que incurrir en una pérdida mayor al 2%, tendríamos que quedarnos por fuera de él. Ahora bien, podemos esperar un retraso del precio de alrededor del 50%, donde está nuestra media móvil, y ahora sí poder entrar en el trade con un stop en esos niveles. Y de lo contrario, tendríamos que quedarnos fuera para ajustarnos a nuestras técnicas de control de riesgo. Por cuestión de tiempo no podemos entrar en detalles, pero hay técnicas de escalonamiento también, que para traders con unas cuentas que les permita utilizar varios contratos, podremos entrar escalonadamente y salir escalonadamente para participar en el movimiento, si continúa de aquí, sin incurrir en un gran riesgo, pero también reducir nuestro riesgo si hay una corrección del precio, sacar una parte de la posición para disminuir ya el riesgo de un 75 a un 100% y continuar participando con el resto de la posición. Una de las formas más difíciles de realizar trading es si solo podemos usar un contrato, porque nuestra entrada tiene que ser exacta y la salida tiene que ser exacta. Y ni las instituciones realizan trading de esa forma. Tienen usualmente, entran a una posición escalonada y salen de una posición escalonada. Bien, hemos llegado al final de nuestra presentación. Si existe alguna pregunta, póngala en la caja de chat, por favor.